mañana. Estamos listos para iniciar la primera emisión de Noticias 7. Gracias a todos por acompañarnos, sintonizarnos y escucharnos también a través de los medios públicos en telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y seguirnos a través de todas nuestras redes sociales pendientes. Hoy tenemos entrevistas, hablaremos con el ministro de Turismo el día de hoy para conocer cuáles son las acciones, las actividades y todo lo que se tiene preparado para este feriado del Día del Trabajo. Estará con nosotros entonces Mateo Estrella y también Aaron Sánchez, secretario técnico del Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional. Conversaremos sobre los niños ecuatorianos en la red de corresponsales infantiles interamericanos. Y más adelante estará con nosotros Evelyn Álvarez. Ella es una periodista ecuatoriana residente en España que nos va a contar su experiencia sobre el apagón masivo en España, que ya está restablecido prácticamente en un 100%, pero que se han tomado acciones de Portugal de desconectarse por unos días y además que la energía eléctrica ha subido 450% el día de hoy. Increíble, la verdad que les ha dejado sorprendidos a toda la comunidad europea por esto que ha pasado. En temas de europeos también más adelante les vamos a contar sobre el cónclave, que si bien ya sabemos que hay fecha y hora, pero hay algunos datos curiosos de los cardenales, como por ejemplo, hay uno que no estaba invitado y llegó al Vaticano, y en cambio hay otro cardenal que han contado que se acabó todo el minibar en su habitación en Santa Marta. Más adelante les tengo detalles de estas novedades religiosas. Habrían dos que se quedan fuera también, ¿no? Eso también está muy importante. Sí. Exactamente. Realmente son novedades y por supuesto en el ámbito nacional el clima que no da tregua en el distrito metropolitano, llueve copiosamente en ciertos sectores, hay que manejar con precaución. La calzada está mojada y se presentan un sinnúmero de accidentes si nosotros no generamos conciencia. Adicional, también les contaremos qué va a pasar para los próximos días para que también puedan ir programando sus actividades, en especial porque el día viernes es un día libre, hay vacación por supuesto y seguramente muchos querrán realizar actividades distensionantes. Así que con esto y más, aquí iniciamos. Bienvenidos. Y bien, iniciamos con la información del presidente Daniel Noboa, que a su llegada a Abu Dhabi procedente de España, Noboa fue recibido por el Ministerio de Justicia de Emiratos Árabes Unidos, Abdullah bin Awad Al Nuaimi, y sostuvieron una breve reunión en compañía también de la ministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Por su parte, el embajador de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos, Felipe Rivadeneira, señaló que entre los principales objetivos de la embajada ecuatoriana en Abu Dhabi estará el cierre de un acuerdo comercial entre ambos países después de alcanzar un primer acuerdo para iniciar las negociaciones. Pero es que además queremos contarles que el presidente Noboa viaja a ese país porque va a abrir la embajada. Es la primera vez que tendremos una representación diplomática en esa nación del Medio Oriente y Felipe Rivadeneira va a ser el primer embajador. Escuchemos sus declaraciones. Fortalece las relaciones bilaterales, crea un nuevo capítulo en la historia de la diplomacia y las relaciones exteriores del Ecuador. Y son 3 días que vamos a tener una agenda intensa para buscar aquellos puntos de interés para desarrollar económicamente en beneficio de ambos países. Hemos llegado para abrir la embajada del Ecuador en los Emiratos Árabes y buscamos inversión, buscamos comercio, fortalecimiento de las relaciones y es un gran hito para nuestro país. Que buscar el desarrollo y cooperación en temas, por ejemplo, de educación, la cooperación en proyectos de desarrollo que busquen también en la correcta aplicación de las nuevas ciudades del futuro. Es decir, hay una infinidad de temas y yo creo que tenemos todo por ganar y eso creo que es uno de lo más importante. Temas distintos, destinos distintos, del apoyo de países que, insisto, están en una vanguardia futurista importante que puedan traer eso para el Ecuador. Yo creo que eso va a dar oportunidad, trabajo y empleo a los jóvenes, a mejor futuro para las empresas, creación de nuevos sectores de producción de la economía. Y en el Al Shati Palace, el presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión con el jeque Su Alteza Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Como parte de la gira internacional, el primer mandatario y su comitiva oficial expusieron temas de gran relevancia para el Ecuador y también para buscar fortalecer la cooperación internacional para nuestro país.
Esto es muy importante porque está hablando con el jefe de Estado de esa nación, que por cierto sí es de la familia real, es el tercer hijo del fundador de los Emiratos Árabes Unidos y es una autoridad muy importante en el Medio Oriente. Recordemos que cuando él llegó ayer, hora ecuatoriana, a ese país, lo recibieron ya autoridades de Estado, pero en esta ocasión ha tenido una cita con el presidente de los Emiratos Árabes. En estos días va a tener otras actividades, aparte de lo que ya mencionamos de abrir la embajada. También están previstas reuniones con posibles inversionistas, porque lo que se busca es fortalecer comercialmente la relación que podamos tener con una de las potencias petroleras y económicas del Medio Oriente. Así es, esta es la tercera embajada que se inaugura en esta zona de la Liga Árabe. Tenemos también en Egipto y tenemos también en Qatar. Y el embajador ecuatoriano de Egipto, Denis Toscano, que es el diplomático en Arabia Saudita, en Túnez, Mauritania, es el que estaba liderando toda esta zona en las relaciones comerciales con el Ecuador, pero ahora pues se va segmentando ya con la presencia de Felipe Rivadeneira como embajador en Emiratos Árabes, que es... fue nombrado el pasado 16 de abril, ¿no?, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Ecuador. Y los ministros Ron Reinberg y también del Interior, por supuesto, y Giancarlo Dofredo de Defensa viajaron a El Salvador y se reunieron el martes con autoridades de seguridad de esa nación centroamericana. El ministro de Justicia y Seguridad Pública salvadoreño, Gustavo Villatoro, lo recibió para un encuentro oficial en el que el diálogo sobre el funcionamiento de los resultados del plan de control territorial que se aplica en el gobierno de Nayib Bukele para enfrentar a las pandillas y también al crimen transnacional. Los ministros ecuatorianos también se reunieron con el titular de la cartera de defensa de El Salvador, René Merino, para conocer cómo esa nación articula las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interna, algo similar a lo que se efectúa en nuestro país. La delegación nacional aún se mantendrá en El Salvador para mantener otros contactos con autoridades de ese país y así coordinar cooperación para la lucha contra el narcotráfico. En El Salvador, los índices de criminalidad se redujeron de manera contundente durante la presidencia de Bukele y se recuperaron zonas que estaban en manos de las mafias. Cambiemos de tema, volvamos a nuestro país y les contamos que a 4 días del terremoto de Esmeraldas, los habitantes de ese cantón de la provincia del mismo nombre ya se preparan para recibir a turistas por el feriado del Día del Trabajador, que es este viernes. Y en la playa de Las Palmas los visitantes podrán encontrar una gran oferta gastronómica y actividades para disfrutar los días de asueto, porque si algo podemos hacer los ecuatorianos es ayudar justamente a las personas afectadas, visitándoles y también reactivando su economía. Después del susto por el terremoto del pasado viernes, la tranquilidad vuelve a Esmeraldas. Las actividades cotidianas y el trabajo debe continuar para ofrecer a los turistas la mejor atención por el feriado del Día del Trabajador. Por ejemplo, don Jorge, desde muy temprano, ya está preparando sus productos a base de coco para refrescar a los visitantes. Yo vendo agüita de coco heladita, vendo cola, agua, cervecita. Ya. Y si algún ceviche piden en los locales, yo les voy a conseguir también. Y los invito a que vengan, que estamos para atenderlos. Los momentos que lleguen, atendemos a los turistas que vienen aquí a visitarlo aquí en la playa, que vengan, que es muy 100% segura la playa. Desde las primeras horas del día, la playa Las Palmas ya recibe a personas que aprovechan el sol para relajarse y disfrutar. Sí, recomendable, una playa que tiene muy buena extensión, tranquila, limpia más que todo, sí, recomendable. Te quedar aquí unos 8 días. ¿Y a pasar el feriado acá? Y a pasar el feriado acá en Esmeralda. Además de equipos de fútbol, entrenan con jóvenes promesas para los campeonatos venideros y llevarlos por el camino del deporte. Estamos entrenando en la playa con el tema de lo que es resistencia, velocidad, explosividad. Todo eso trabajamos para después trabajar en cancha lo que es lo técnico y lo táctico. ¿Interactúa con los turistas? Sí, interactuamos con la gente de turística y con la gente mismo aquí de Esmeralda. Es que esta playa es más deportiva que otra cosa, entonces hay que ser también un poco amigable y popular con la gente.
Durante el pasado feriado de Semana Santa, aproximadamente 800,000 personas se movilizaron a nivel nacional, que movió un aproximado de 70 millones de dólares. Desde el sector turístico de Esmeraldas se esperan que estos días de asueto también reactive la economía. Además, las vías de acceso a la provincia están en buenas condiciones. Vamos a tener maquinaria del METO en el lugar en donde normalmente existen deslizamientos de tierra, propia característica de este tipo de tierra que tenemos acá en la provincia de Esmeraldas. Así que esperemos que el pueblo, la gente, los ecuatorianos vengan acá a las playas y tratemos de reactivarles la economía. Con cámaras de Giovanni Murillo, Edison Saavedra, Noticias 7. Y al menos 900 kits con ayuda humanitaria fueron distribuidos hasta el momento el Ministerio de Inclusión Económica y Social en Esmeraldas a las personas afectadas por el sismo del pasado 25 de abril. La asistencia gubernamental incluye bidones de agua y, de ser el caso, la entrega del bono de contingencia. El Ministerio de Inclusión Económica y Social contabiliza hasta el momento la entrega de al menos 930 kits de ayuda humanitaria y 100 bidones de agua purificada para las personas afectadas tras el sismo del pasado 25 de abril suscitado en la provincia de Esmeraldas. Luego de la emergencia, el MIES informó que brigadas lideradas por el ministro Harold Burbano se desplazaron a territorio para evaluar los mecanismos de asistencia idóneos para las familias afectadas. Además, se tramitan al menos 46 bonos de contingencia para aquellos ciudadanos damnificados. Uno de los puntos donde las autoridades entregaron la ayuda fue en el barrio Los Tulipanes, en la ciudad de Esmeraldas. Allí se habilitó un albergue temporal en la unidad educativa Teodoro Morán Valverde. En sectores como el llamado Nuevo México y Nuevo Horizonte, se destinaron 180 kits con vestimenta, alimentos no perecibles e insumos de aseo. En estos puntos también se constató el adecuado funcionamiento del centro de atención Creciendo con Nuestros Hijos del MIES. Mientras en el barrio Los Tulipanes se entregaron cerca de 170 kits de asistencia humanitaria. El Ministerio de Inclusión Económica y Social enfatizó que están activos 54 balcones de servicio a escala nacional, dispuestos por la emergencia sísmica como centros de acopio por parte del MIES. Allí se receptan donaciones ciudadanas como alimentos no perecibles, ropa en buen estado, agua embotellada e insumos de aseo. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda realizó el primer diagnóstico del estado de las casas en la provincia de Esmeraldas tras el sismo del pasado 25 de abril. 142 casas fueron evaluadas. De estas, 60 de estas infraestructuras pueden seguir usándose, 57 tendrán un uso restringido y 25 tienen prohibición de ser ocupadas por su estado. Los sectores donde se efectuaron las inspecciones en la ciudad de Esmeraldas fueron Regocijo, Las Piedras, Calle Espejo, 15 de marzo, Propicia 1 y Propicia 2. De la mañana con 24 minutos, avanzamos con el desarrollo informativo. En las últimas horas, los golpes a las organizaciones narcotraficantes se han sido contundentes. En las Islas Galápagos, un operativo del bloque de seguridad permitió el decomiso de 2 toneladas 500 kilos de alucinógeno, que eran transportadas en un barco atunero. Permitieron identificar un barco pesquero a 175 millas al noreste de la isla San Cristóbal. Información de inteligencia advertía que bajo esta fachada transportaba 2.500 paquetes de cocaína. La embarcación fue interceptada en zona económica insular y tras verificar su carga y pesca encontraron 71 bultos repletos de alucinógeno. Y fue detectado por un avión naval en el desarrollo de operaciones de exploración aeromarítima. La embarcación zarpó del puerto de Manta el pasado 24 de abril con una tripulación autorizada de 20 ecuatorianos y un extranjero. Sin embargo, entre ellos estaba un ciudadano mexicano quien fue encontrado escondido en la bodega y no constaba en la lista autorizada. Las modalidades diferentes que tratan de utilizar estas estructuras. La droga pretendía ser cruzada en un barco de pesca tipo atunero utilizando corredores marítimos del Pacífico hacia los mercados de México y Estados Unidos. Los 22 aprendidos arribaron esta mañana a las instalaciones de la base naval de San Cristóbal, donde
serán puestos a disposición de las autoridades judiciales. Más de 25 millones de dosis fueron impedidas que lleguen a mercados internacionales, un golpe contundente a las economías narcocriminales en aproximadamente 6 millones de dólares. Esta acción representa una contundente afectación a las redes criminales transnacionales. A pocos días de finalizar abril de 2025, han decomisado 57 toneladas de droga. Iván Casamen, Noticias 7. Y en la zona 8, que es el distrito metropolitano de Guayaquil, agentes policiales liberaron a una pareja que permanecía en calidad de secuestrada durante algunos días. Mientras tanto, esta rápida acción de los uniformados permitió la captura de 2 presuntos sicarios. El resumen de esto y más en la siguiente nota. El acto delictivo bajo la modalidad de sicariato fue grabado por una cámara de seguridad de la zona. En primera instancia se escuchan los disparos. Segundos después aparecen los presuntos sicarios a bordo de una motocicleta disparando a la víctima. 2 ciudadanos, un mayor de edad y un menor de edad, atentan contra la vida de un ciudadano. Del hecho se percató un agente del grupo de operaciones motorizadas que sigue a los pistoleros. Tras pedir refuerzos no los perdió de vista y los sospechosos fueron capturados. Tenían en su poder un arma de fuego. Es cuando se procede a ver cruce de balas, lógicamente la neutralización, Policía Nacional haciendo uso progresivo de la fuerza. En otro procedimiento igual, un mayor de edad y un adolescente se movilizaban en un carro con reporte de robo. Los sujetos, al ver a los policías, intentaron huir disparando en contra de los uniformados. Ellos se encontraban con armas de fuego, hubo un enfrentamiento, producto del cual Policía Nacional actuó respetando a los derechos humanos y haciendo uso progresivo de la fuerza. Y en este resumen de sucesos les damos a conocer que en el sector de Nuevo Guayaquil, distrito Prosperina, gracias a una denuncia, los uniformados se activaron y ubicaron a una pareja que permanecía retenida en contra de su voluntad. Los secuestrados, un hombre y una mujer, son comerciantes. Los plagiadores se contactaron con la familia exigiendo una suma de dinero. Denuncias de la ciudadanía en las cuales manifestaban que 2 motocicletas ingresaron con personas que habían sido golpeadas previo a esto. 2 sujetos que estaban custodiando a los secuestrados fueron detenidos. Iván Casamen, Noticias 7. El Ministerio de Salud Pública hace un llamado a la población ecuatoriana para acudir a los centros de salud y así vacunarse contra la fiebre amarilla luego de confirmar 3 casos de la enfermedad en el país y un fallecimiento. La vacuna, recordemos, es gratuita. Contagios se registraron en Loja, Ambato y Morona, Santiago, además de un fallecimiento en la provincia de Zamora Chinchipe y corresponden a una cepa propia de la Amazonía ecuatoriana, descartándose así la posibilidad de casos importados de fiebre amarilla desde Colombia o Perú, según lo confirmó el ministro de Salud. La cepa propia de la Amazonía ecuatoriana. Las personas que tienen planificado viajar a la Amazonía ecuatoriana, por favor, les recomiendo ponerse la vacuna. Se detalló que los cercos epidemiológicos aplicados a familiares y contactos cercanos no han evidenciado nuevos contagios hasta este martes. Ninguna presenta síntomas, se les ha hecho el análisis de la enfermedad y ha dado negativo. No hay ninguna razón para creer que estamos ante un brote. La transmisión de esa enfermedad ocurre mediante la picadura de un mosquito infectado Aedes aegypti. No se transmite de persona a persona. Los síntomas comunes son fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas y vómito, ictericia, color amarillento en piel y ojos. En la fase aguda o grave, afecta el hígado, riñones y corazón. Puede causar la muerte. Donde el paciente ya tiene daños en órganos como el hígado, el riñón, el corazón, y que son casos que cuando llegan ya al hospital son demasiado tarde. La vacunación contra esta enfermedad es gratuita en todos los centros de salud del país, indicada desde los 12 meses hasta los 59 años de edad. Solo una dosis le dará inmunidad de por vida. Se registró una cobertura superior al 95% en 2023 y 2024 y es un requisito para ingresar a varios países. A nivel de frontera, nuestros equipos de atención integral de salud están acudiendo a casas por casas para solicitar el carnet de vacunación y verificar que los niños de 12 meses tengan en su esquema regular la vacuna. En caso de síntomas, acudir al médico y no automedicarse, usar repelente y ropa protectora en zonas de riesgo, eliminar criaderos de mosquitos en el entorno, portar el certificado internacional de vacunación al viajar. La fiebre amarilla tiene síntomas similares al dengue o chikungunya, por lo que es vital no subestimar los signos iniciales y buscar atención oportuna. Rommel Garzón, Noticias 7.
Y el Gobierno Nacional anunció el plan de retorno seguro para el inicio del año lectivo de la Costa y Galápagos 2025-2026, que comenzará el próximo 5 de mayo. Este plan busca garantizar las condiciones óptimas para los 2.3 millones de estudiantes y 115,000 docentes que volverán a clases en estas regiones. La estrategia se apoya en los avances del programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras, que ha logrado una reducción del 30% en eventos peligrosos en 365 escuelas priorizadas, beneficiando a más de 500,000 estudiantes en todo el país. Este año lectivo, más de 2.3 millones de estudiantes, distribuidos en cerca de 9.400 instituciones educativas, retornan a las aulas con la certeza de que estamos invirtiendo en su futuro. Las medidas del plan de retorno seguro a clases incluyen capacitación masiva. Más de 56,000 docentes, estudiantes y autoridades han sido formados en el uso de herramientas preventivas como el baúl de la prevención y el baúl de la protección para mitigar riesgos psicosociales. Emergencias escolares, el botón Responde EDUC, en coordinación con el ECO 911, ha permitido a cerca de 8,000 usuarios reportar emergencias escolares con rapidez y eficiencia. Seguridad focalizada, se han ejecutado más de 31,700 actividades con enfoque de seguridad integral en escuelas priorizadas, fomentando la cultura de paz y legalidad. Además, videovigilancia activa opera en 500 puntos de monitoreo en coordinación con el ECO 911 y 2.500 cámaras están instaladas en la región Costa y Galápagos, 370 de ellas en zonas escolares. Además, la lucha contra la violencia sexual, se implementan protocolos y rutas claras de actuación ante cualquier tipo de violencia sexual en el entorno educativo. El Servicio Integrado de Seguridad, ECO 911, garantiza el monitoreo constante de todas las actividades que se cumplan a lo largo de la primera semana de inicio de clases. En cuanto a inversiones y acciones adicionales, se contemplan 4.9 millones destinados al mantenimiento de infraestructura educativa. El convenio con el Banco Mundial por $100 millones para mejorar las condiciones de las unidades educativas en todo el país. Los planes de continuidad pedagógica en 35 instituciones afectadas por el invierno. Operativos de control en zonas escolares liderados por las intendencias provinciales y la Policía Nacional. Además, la operación continua del ECO 911 desde sus centros en San Borondón, Puerto Viejo, Esmeraldas, Machala, Santo Domingo, San Cristóbal y Babahoyo. Contamos con un sistema de alerta temprana, monitoreo 24/7. De esta manera, el gobierno reafirma su compromiso con educación segura, inclusiva y de calidad. Romer Garzón, Noticias 7. A seguir ahora con noticias internacionales, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes la creación de una comisión que investigará las circunstancias del masivo apagón del un lunes, que también serán indagadas por un tribunal para determinar si hubo sabotaje informático. España y Portugal vuelven poco a poco a la normalidad tras un apagón que dejó a ese país completamente a oscuras, con el restablecimiento casi total de la electricidad. El gestor de la red eléctrica española descartó un ciberataque y explicó que no hubo ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente. Esto mientras las autoridades portuguesas y españolas trabajan para dar con las causas del mega apagón. Frente a esto, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, indicó que crearán una comisión que investigue cuáles fueron las causas de lo sucedido. La responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido y, por tanto, también utilizar todos los mecanismos, los resortes que tiene la Administración General del Estado, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional. Agregó que se está analizando todas las posibilidades. Datos que se tienen que analizar son ingentes y a menudo están descentralizados por la propia naturaleza de nuestro sistema eléctrico. Por lo tanto, se necesita tiempo para poder tener un análisis y un diagnóstico claro y certero y, por tanto, no volver a sufrir este tipo de vulnerabilidades. Por su parte, las autoridades portuguesas indicaron que una de las posibles razones del apagón pudo ser un fenómeno atmosférico, mientras que algunos en España especularon con un rápido aumento de la temperatura minutos antes de que se fuera la luz, algo que fue negado por la empresa que brinda el servicio de electricidad en ese país. El apagón que afectó a la península ibérica y al sur de Francia pudo incluso llegar hasta Groenlandia, donde se registró un corte de luz en horas de la noche en sus telecomunicaciones, la cual es gestionada en parte por España. La vuelta de la electricidad permitió gestionar el tráfico ferroviario en varios ejes principales tras una jornada caótica sin metro, con autobuses saturados, trenes varados y comunicaciones imposibles. Me ha recordado un poco la época de la pandemia porque había también muy poca gente y entonces pues ha sido un poco
recordar de alguna manera, a pesar de la diferencia, pues lo que pasó entonces. Este martes, varios negocios en Madrid volvieron a abrir sus puertas, aunque los alumnos aún no han vuelto a las aulas. Emilia Reynoso, Noticias 7. Y para hablar de este tema del apagón masivo, nos vamos a conectar en estos momentos con una ecuatoriana que vive en Barcelona, España, para que nos cuente cómo fue justamente este evento histórico en la península ibérica. Estamos hablando de Evelyn Álvarez, ya la vemos en imágenes. Buenos días acá en Ecuador, buenas tardes en España. Evelyn, cuéntenos por favor, ¿cómo está Barcelona hoy miércoles, luego de que ya se restableció la luz, pero queremos saber si la vida ha vuelto a la normalidad? Buenas tardes, buenos días para aquí. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Pues bueno, te cuento que hoy ya ha vuelto a la normalidad, especialmente el transporte público, que hasta ayer no había trenes. De hecho, los únicos que están teniendo problemas todavía es aquí en Cataluña, que es el Renfe, que da más a media distancia, pero ya hay normalidad en general en todo. Evelyn, buenos días. Cuéntenos un poco de su experiencia, dónde se encontraba en el momento del apagón y si tuvo consecuencias personales y de su entorno. Bueno, yo justamente estaba en mi casa, estaba trabajando al mediodía, sobre las 12:30 más o menos, se fue la luz, al menos es mi experiencia, y ya no volvió hasta después de unas horas, más o menos sobre las 6:30, yo ya tenía electricidad en mi casa. Pero, como digo, es mi experiencia porque yo conozco amigos que se les fue mucho más tiempo o un poco menos la electricidad. A una amiga se le demoró como 5 horas en volver, a mí 6 más o menos, y a otras personas incluso hasta 12 horas. También conocemos que hubo caos en supermercados, en las calles, en el metro. ¿Qué nos puede contar de eso? Sí, yo salí sobre las 3:30, dado que no volvía la electricidad, ya no teníamos clases, mucha gente ya salió de trabajar, y justo cerca en todos los supermercados de donde vivo estaban llenos, habían unas filas enormes, y cuando volví, que llegaron sobre las 6:30 igual, a mi casa, las filas continuaban en los supermercados. De hecho, en algunos, o en muchos podría decir que se vaciaron. O sea, la gente estaba muy asustada por ese sentido, porque es algo que no ha pasado, bueno, en España lo que decían había pasado en el 2021, pero se había ido la luz por 45 minutos. Esta vez fueron horas y, bueno, la gente estaba asustada. Yo no sé por qué exactamente. Una, quizás porque no había pasado, y dos, porque ya hace unas semanas, unos meses, bueno, un mes o un par de meses, la Unión Europea lanzó un video, no sé si supieron, lanzó un video de que tengas tu kit de emergencia, entonces la gente se asustó. Y sí, hablaban un poco de unos posibles apagones, pero no en España, sino como en general, nada confirmado, ni es simplemente una hipótesis. Frente a esto, ¿usted pudo observar a lo que salió, además de las largas filas, alguna reacción colectiva? Pudimos observar en las redes sociales realmente pánico, las personas se pusieron muy agresivas. ¿Usted pudo ver alrededor de su comunidad algo así? Yo agresividad no lo pude ver, lo que sí te puedo decir es que estaban asustados dado que todo el mundo estaba vaciando los supermercados, pero asimismo había gente compartiendo, gente que estaban con sus familias, con sus amigos, que estaban por la calle compartiendo, tenían este espacio libre y así lo hicieron, y también gente alrededor de Radio Cataluña, escuchando, informándose, tratando de informándose a ver qué estaba sucediendo realmente, gente también con radios, compartiendo con amigos y escuchando, intentando tratar de informarse dado que no había electricidad. ¿Y qué dice la gente? ¿Están molestas quizás con el gobierno, con el presidente Pedro Sánchez? ¿O mencionan que no tiene nada que ver con la política? Respecto a la política no han mencionado mucho, pero sí opinan que es extraño. De hecho, algunos amigos se asustaron. Uno de ellos compró ya un pasaje, porque no es de aquí, compró un pasaje para volar, para irse. Ya te digo, quizás por esta alarma de la Unión Europea de que armen su kit de emergencia, y dado que es extraño, que no se dio solo en España, sino en la península ibérica. De hecho, habían también especulaciones de que eran en otras partes de Europa igual.
bueno, la gente se estaba preparando, pero no han hablado mucho de si el gobierno español tiene la culpa o tal, pero sí que se ha demorado, que la red eléctrica ha tardado, pese a que la red eléctrica dice que ellos han actuado casi inmediato, ¿no? Y digamos inmediato, porque igual, o sea, tan inmediato no fue, fueron horas, como les digo, y de hecho hace poco salió la presidenta de la red eléctrica de España, pues dando un comunicado de que no pensaba dimitir, de que ellos han actuado bien desde siempre, durante el apagón y después del apagón. Todavía no hay respuestas de qué ocasionó el apagón, pero ya el presidente Sánchez, pues les puso un límite a la red eléctrica en general privada que den todos esos datos para esta tarde. Bueno, la tarde de hoy día, no se sabe hasta qué hora, pero el límite para que lo informen y ellos poder hacer su análisis es hasta hoy. Para finalizar, Evelyn, ¿usted ha recibido información de que van a obtener algún tipo de compensación por parte de la empresa de energía eléctrica, del gobierno, por estos daños que recibieron tantas horas sin energía eléctrica, el trabajo, los estudios, los aparatos electrónicos, por ejemplo? No, bueno, yo personalmente no tengo esa información, dado lo que he visto en los medios de comunicación tampoco se ha dado, y también lo que sí se ha dicho hoy es que ha habido un aumento de la electricidad, decían los medios de comunicación, de 450%, lo que más o menos equivalía como a más de 30 horas, no sé si era el megakilovatio esto, no sé explicarlo, bueno, por hora, aquí lo tenía anotado. Si me das un segundo, decía más de 30 euros el megavatio por hora, pese a que ayer estaba como a 5,79 euros. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice el gobierno y cómo lo afronta esta subida. Sí. Por esta subida, pues más adelante deberían tener una compensación también, porque además tantas horas que estuvieron sin luz, ¿no? Sin duda alguna, sí. Gracias por acompañarnos, Evelyn. Muy buenos días y muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenos días a ustedes. Gracias. Muy bien, ¿qué te parece, María Mercedes? Si cambiamos rápidamente de tema, porque vamos a seguir con lo que sucede en el mundo, y es que ayer en Quito se realizó una misa por el Papa Francisco, donde se habló de escuchar más y recordar de mejor manera al Sumo Pontífice de una forma mucho más íntima incluso, y fueron algunos de los mensajes que se expresaron en esta misa final para orar por el alma del Papa Francisco. En Quito acudieron autoridades civiles, políticas y eclesiásticas y también creyentes para ser parte del último evento, el último adiós a la memoria del Papa que falleció la semana pasada. Quito también le dio el último adiós al Papa Francisco en el día final de su homilia. En la iglesia de la Dolorosa, en el norte de Quito, cientos de feligreses se congregaron para la Santa Misa en sufragio por la memoria del Sumo Pontífice fallecido el 21 de abril. Fue un acto religioso de hora y media con la presencia de autoridades como la esposa del presidente Lavinia Balbonesi o el ministro de Gobierno José de la Gasca, quien participó en las lecturas. La ceremonia eucarística tenía como fin orar por el alma de Francisco, pero también agradecerle por su legado en la Iglesia Católica. Papa Francisco denunció también con mucha fuerza la globalización de la indiferencia. Ya no nos llama la atención nada. Y lo llamaron así, el Papa de la Esperanza. Nos invitó a ser una iglesia en salida, tierna, cercana y misericordiosa. El representante de la Santa Sede en el Ecuador, Monseñor Andrés Carrascosa, agregaba en su calidad de nuncio apostólico que del Papa Francisco se ha dicho mucho en la última semana, pero... Yo pensaba que quizás sería más oportuno un mayor silencio, una oración más intensa, una reflexión más profunda que toque nuestra vida. El arzobispo de Quito también recordó el último mensaje que recibió el año pasado del denominado Vicario de Cristo. Me dijo, diles a tus sacerdotes que pregunten menos y perdonen más. Hay que ser misericordioso. Y con más agradecimiento cerró la misa, que también se organizó en Guayaquil y en otras partes del mundo, orando por el alma de Jorge Mario Bergoglio, quien ya descansa en una humilde tumba en el Vaticano. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Han terminado ahora sí en todo el mundo los funerales del Papa Francisco y lo que corresponde es prepararse para el cónclave que será el próximo 7 de mayo
a las 16:30 hora italiana, estamos hablando de la mañana de aquí de Ecuador, para que se reúnan los cardenales y tengan la primera votación. Como les dije al inicio, uno de los hechos anecdóticos es que un cardenal llegó a la casa de Santa Marta, que es donde ellos residen durante todos estos días. Tienen un minibar con bebidas alcohólicas y este cardenal, que es extranjero, invitó a otros cardenales para que puedan tomar unos tragos y conversar. El problema es que luego llegó la gente que administra la residencia y le pasó la cuenta porque le dijeron se vaciaron todo el minibar. El cardenal respondió que él pensaba que eso estaba incluido como era en ocasiones anteriores y le dijeron no, porque desde que el Papa Francisco asumió, dijo que en Santa Marta absolutamente todo se le va a cobrar a los cardenales. La iglesia no tiene que cubrir gastos ni de alimentación. Si usted quiere comer en un restaurante, en algún lugar extraño, no, usted se paga su propia comida y también las bebidas que consuman. Únicamente les dan una botella de vino para el almuerzo y en la tarde para que puedan tomar algo y conversar, eso sí, en la residencia y en la parte del comedor, pero el resto de gastos van por cuenta propia. No le gustó para nada al Papa esas indicaciones. Bueno, de los 135 papas que entran a este conclave, ahora serán 133. Uno de ellos, sobre todo, se aleja del conclave por enfermedad, por problemas en su salud, no va a estar presente. Entonces, se disminuyen estos 133, de los cuales el 80% fueron nominados o nombrados por el Papa Francisco, entre conservadores y también progresistas, que son estas dos líneas que se manejan dentro de la iglesia para este conclave. De 3 a 5 días, ¿no? Y hay mucha expectativa porque se dice que quien mucho está catalogado como futuro papa termina solo siendo un cardenal y el menos esperado termina siendo el papa. Y como hay un sinnúmero de votaciones sin un tope, hay que ver cuántos días o cuántas horas tardarán para designar al nuevo papa. Sí, se calcula quizás de 3 a 5 días como han sido en las elecciones anteriores. Veremos justamente si hay consenso y veremos quién será el nuevo papa y sobre todo lo que a mí me llama la atención, si va a utilizar el nombre de Francisco II. Bueno, cada uno tiene la oportunidad de escoger su nombre, ¿no? Entonces estaremos tremendamente pendientes para lo que pueda ocurrir en los próximos días.